Hola, ¿qué tal? Entonces, en este video voy a presentar los principios de la pulsioximetría y posteriormente, o dentro del mismo video, algunas de sus aplicaciones que fueron desarrolladas. Todo esto, o de esta parte de la pulsioximetría, se utiliza mediante principios y bases que un ingeniero en fotónica conoce y, por supuesto, aplica para generar diferentes tipos de dispositivos. Muy bien. Debido a la actual situación por la enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, conocer actualmente el nivel de oxigenación de una persona se ha vuelto una necesidad vital, y al tener a la mano un instrumento que sea pequeño, portátil y confiable como el pulso oxímetro es de vital importancia. Sin embargo, hay que saber, vamos a ver en este video tal cual cómo es que funciona. Bueno, todos los días, a todas horas, la sangre del cuerpo llega con cada un latido del corazón hasta el lugar más recóndito para mantenerlo funcionando y vivo. Los glóbulos rojos, entonces, que son los encargados de llevar la oxigenación o el oxígeno, las moléculas de oxígeno a cada uno de estos rincones del cuerpo, siempre viven a tope los 120 días de su existencia. Estos glóbulos rojos transportan el oxígeno gracias a la hemoglobina, la cual es una maravillosa proteína que vive en cada uno de ellos, y se podría considerar que es una especie entonces de coche o de transporte que lleva el oxígeno a cualquier lugar del cuerpo. Van a existir dos clases de hemoglobinas de manera general. Una, la hemoglobina deoxigenada, que sería entonces el transporte o este automóvil que no va con ningún pasajero, va con ningún pasajero. Y por otro lado está la hemoglobina oxigenada, la cual sí va a acarrear por lo menos alguna molécula de oxígeno. La saturación de oxígeno entonces va a hacer referencia a la cantidad de hemoglobina que va a estar transportando esta. Por ejemplo, podemos considerar que si se tienen 16 transportes de oxígeno disponibles, o sea, 16 hemoglobinas deoxigenadas, pero ninguno está ocupado, entonces esto nos va a indicar una saturación de transportes o la saturación de oxígeno del 0%. Sin embargo, en el caso de que 12 de los 16 transportes se encuentren ocupados con estas moléculas de oxígeno, se va a indicar una saturación del 75%. Por tanto, en resumen, se va a indicar que la saturación es una medida del porcentaje de hemoglobina que en la sangre está acarreando oxígeno. Y entonces esto nos da una idea del estado de salud de una persona al conocer qué tan oxigenada tiene su sangre en ese momento. Pero entonces, ¿esto cómo puede ser medido sin tener que utilizar pues métodos que sean, por ejemplo, invasivos, ¿no? Como obtener muestras de sangre? Esto se puede realizar entonces mediante el pulso oxímetro, que es un aparato bastante sencillo, pero como yo comentaba en un inicio, conlleva varios principios que, aplicados y utilizando ingeniería, se puede desarrollar este tipo de dispositivos. Nada más va a constar por un lado de unas fuentes de luz y por el otro de un detector. Entonces, al colocar el dedo dentro del pulso oxímetro, del oxímetro, se va a modificar entonces este comportamiento de la luz. ¿Por qué? Bueno, cuando uno coloca, o más bien, al incidir luz en un medio turbio, el medio turbio se puede considerar, por ejemplo, el tejido biológico, la piel, los músculos. Lo que puede estar sucediendo aquí, o más bien lo que va a suceder, es de que la luz, por un lado, se refleja, por otro, se refracta, como se está mostrando aquí en estas imágenes, se esparce, que es algo muy similar a lo que sucede, o de la manera en que en los amaneceres o en los atardeceres se ve de color rojo o rojizo el cielo, y pasa lo mismo cuando se coloca la mano delante de una fuente de luz, delante de una lámpara. Se observa entonces ahí el esparcimiento de la luz, y además se transmite y se absorbe, que parecería que va desapareciendo la luz, ¿no? Bueno, de esta manera entonces también hay algo bastante interesante que está sucediendo aquí. Seguramente todos han visto algún arco iris alguna vez, y se compone de diferentes colores, ¿no? Por lo tanto, se sabe que la luz blanca es la suma de todos estos colores que se están observando, y algunos otros que no se pueden ver, ya que existe un gran intervalo que no es visible para los ojos, los cuales se encuentran presentes en esta luz, ¿no? Por tanto, dada la composición de todos estos colores, cada uno de ellos va a presentar un diferente comportamiento en el tejido biológico.
Por ejemplo, la luz que es un poco más ultravioleta, más azulada, violeta y azulada, se va a quedar en los estratos, si le hiciéramos incidir sobre la piel, en los estratos más superficiales de la misma. Y en cambio, si estuviéramos utilizando luz roja o infrarroja, como la que se utiliza en los controles de televisión, esta va a penetrar a una mayor profundidad en la piel o en el tejido. Entonces, considerando esto y también, bueno, tomando en cuenta que existe una gran cantidad de compuestos dentro del tejido biológico, hay una cosa interesante. Estas dos hemoglobinas, estos dos, las dos hemoglobinas, entonces, que una va a estar acarreando oxígeno y la otra no, van a tener este comportamiento con respecto al color de la luz, que a este color de la luz muchas veces se le conoce como longitud de onda, que tiene que ver algo con el tamaño de la onda luminosa. Pero bueno, entonces de esta manera se puede observar que hay unas ciertas diferencias. Y tomando entonces estas diferencias, por lo general se van a utilizar dos longitudes de onda o colores de luz, una a 650 nanómetros, que sería roja, y otra a 950 nanómetros, que es infrarroja, que lo estoy representando entonces en color rojo y en un color ciano. Bueno, la hemoglobina oxigenada absorbe más la luz infrarroja y menos la roja. Por tanto, refleja esta misma y la sangre se ve un poco de un tono rojizo intenso. Mientras que la hemoglobina no oxigenada absorbe más luz roja y menos la infrarroja, y por tanto la sangre se observa de color más oscura, la que no contiene tanta oxigenación. El pulsioxímetro entonces va a comparar la relación entre la cantidad de luz roja e infrarroja absorbida. Y vamos a encontrar entonces estas dos diferencias a 650 nanómetros y a 950, y con ello el pulsioxímetro va a poder determinar lo siguiente. Una saturación de oxígeno al 100% indicaría una proporción similar a la que presenta la curva de absorción de la hemoglobina oxigenada. Esto. Y entonces esa razón, que es la que calcularía internamente la computadora del pulsioxímetro. Cuando la razón entre la luz roja e infrarroja que son absorbidas se encuentra entre ambas curvas, ya se va realizando ahí algunas operaciones matemáticas para, mediante esta información, calcular la saturación de oxígeno. Y muy bien, ya como había mencionado, aunque el principio es muy simple, siempre va a haber un problema. El tejido biológico no se comporta como un líquido homogéneo. Por tanto, muchas veces se generan gráficas de calibración mediante pruebas con voluntarios a los que se les mide la saturación de oxígeno, tomando directamente muestras de sangre, y con estos valores se van a calibrar los equipos de pulsioximetría. Por lo general, estos valores de saturación de oxígeno en los voluntarios no se disminuyen a menos de 75-80% de saturación, ya que es peligroso esto. Por lo que los demás valores, los que están por debajo de esos porcentajes, son estimados de manera matemática. Sin embargo, bueno, también hay que tomar en cuenta que la sangre es pulsátil y la absorción detectada es variante con el tiempo. Pulsátil por el ritmo cardíaco. Y además también considerar toda la información que existe de los tejidos no arteriales, o sea, el músculo, la misma piel, y por lo tanto la señal que detecta el pulsioxímetro es una combinación de la absorción cambiante debido al pulso cardíaco y la de otros tejidos no cambiantes. Y entonces se tiene que extraer esa información para lograr entonces calcular esas diferencias. Esa onda final que se obtiene se conoce como onda pletismográfica e indica por un lado el pulso cardíaco y por el otro va a tener los valores necesarios para el cálculo de la saturación de oxígeno. Muchas veces lo que se hace entonces con estos oxímetros, se coloca entonces un clip para asegurar que no haya movimiento y que la señal no pueda ser detectada. Por supuesto, bueno, vamos a tener aquí de manera resumida esta parte de que hay unos componentes dinámicos, que es lo que queremos obtener, el elemento pulsátil, algunos componentes estáticos. Se va a obtener entonces una relación entre esas concentraciones o esos valores de absorción de la hemoglobina oxigenada y la no oxigenada, y esto ya, como estaba comentando, se puede poner en los clips que por lo general
se utilizan en oximetría. Sin embargo, también se puede colocar una sonda del mismo lado que el detector de luz para que la luz no atraviese o se transmita. A este se le conoce como el modo reflectivo o modo de reflexión. A partir de estas ideas, entonces, se desarrolló un sistema que puede tomar el valor de oxigenación utilizando una punta de prueba. Y esa punta de prueba, o este sensor, se construyó utilizando fibras ópticas. Estas fibras ópticas van a ser estos pequeños cablecitos de un diámetro muy pequeño, 200 micras, 600 micras, y se colocó en una especie entonces como de tubo para poder colocarlo en cualquier parte del cuerpo. ¿Esto para qué? Bueno, simple y sencillamente hay una diferencia entre la pulsioximetría que se mide con estos clips de transmisión, la cual va a medir la oxigenación de manera general. A esta pulsioximetría se le conoce como pulsioximetría sistémica. Y por el otro lado se va a tener la oximetría del tejido, muy similar entonces a esta, y mediante lo que se desarrolló con este desarrollo es obtener entonces la oxigenación en el tejido, pero de manera localizada, para conocer entonces cuál es la oxigenación en un punto muy local dentro del cuerpo humano. Aquí se observa una fotografía del sistema. El sistema estaba preparado también para la aplicación de la terapia fotodinámica, mientras que este sensor de oximetría funciona para detectar de manera local entonces la saturación de oxígeno en el tejido, el cual está siendo irradiado. Todo esto también se le aplicó un software desarrollado en lenguaje C, y aquí se puede observar entonces la gráfica de la fotopletismografía, esta onda, y la saturación de oxígeno, los valores de saturación de oxígeno. Para ello también se desarrolló un modelo matemático para evitar entonces las calibraciones en voluntarios, ya que estos modelos que se han estado desarrollando proporcionan entonces una idea precisa de cómo se comporta la luz en el tejido biológico, nada más tomando en consideración todas las capas de la piel, por ejemplo. Y esto ya aquí se puede entonces, mediante la simulación de manera computacional, revisar cómo estaría el emisor, cómo sería el detector, y observar entonces cómo se comportaría dentro de la piel o dentro del tejido la luz. Finalmente, ya como había estado mencionando, no solamente existen dos hemoglobinas. Hay un detalle entonces, pues existen algunas adicionales a la oxi y deoxihemoglobina, y las principales son la methemoglobina, la cual suele aparecer en algunas enfermedades, y la carboxihemoglobina, la cual aparece cuando el oxígeno se une al monóxido de carbono y es un síntoma de intoxicación del mismo. Para la detección de cada una es necesario entonces utilizar una longitud de onda por cada hemoglobina. Ya no solamente serían estas dos, sino se requerirían de otras dos fuentes de luz para poder detectarlas y tener entonces un sistema que pudiera de alguna manera discriminar entre cada una de ellas. Bueno, entonces estos son los principios y el sistema desarrollado. Vale, hasta aquí entonces, muchas gracias.